Entonces, arrancamos con nuestro capítulo 7. En este capítulo, la idea final es que nosotros podamos entender cómo es que se relacionan todas esas cargas exteriores, todas las reacciones o vinculaciones que nosotros vamos o ya aprendimos a determinar con el comportamiento interno de la estructura, con una idea del comportamiento interno, ¿ok? Entonces, la idea es ver cómo influyen todas esas cargas o fuerzas o reacciones externas en, por ejemplo, una sección en específico. Ahí lograr determinar cuáles son las fuerzas internas que aparecen para equilibrar las cargas externas. ¿Ok? Así como le dije, en una sección específica también me gustaría determinar ese comportamiento, pero a lo largo de toda la vía, a lo largo de todo el elemento. Es decir, en las infinitas secciones que hay en el elemento. Por lo tanto, a nosotros nos gustaría tratar de describir. De ahí nace una idea de establecer los diagramas. Vamos a ver cuáles son los diagramas de fuerza cortante, diagrama de fuerza normal, diagrama de momento flector, etc. Entonces, al ver un diagrama, lo que dice el nombre, ¿verdad? Es un diagrama, es un esquema de cómo se comporta la fuerza normal, el momento flector, el momento torsor, etcétera, a lo largo de la viga. Entonces, de acuerdo a las cargas, de acuerdo a la disposición de cargas, etcétera, nosotros tendríamos que ir sabiendo calcular. ¿De qué me sirve lograr determinar esos diagramas? Me sirve para determinar las fuerzas internas. Con esas fuerzas internas lograr determinar los esfuerzos o tensiones en un cierto punto de una estructura. ¿Y de qué me sirve eso? Me sirve para al final lograr dimensionar, diseñar o esquematizar una estructura. Entonces, la idea es las cargas externas, cómo influyen las reacciones. Luego ya un poco más interesante, ver cómo influyen los esfuerzos internos, que hasta ahí es lo que abarca lo nuestro, ¿verdad? Esfuerzo interno, diagramas, etcétera. Y más adelante van a ver cómo esos esfuerzos internos influyen, o sea, fuerzas internas influyen en el dimensionamiento. Entonces tenemos la fuerza interna en barras. Puedo tener una estructura como esta, una barra AC, puede estar empotrada en un extremo, arte libre en el otro. Fíjense que siempre lo hacemos de una forma un poco más genérica, es decir, tiene cargas por doquier, distintos tipos de carga, distintas inclinaciones, etcétera, de forma a no generalizar nada. En este caso, por ejemplo, me pregunta, yo quisiera conocer, o me dicen, yo quisiera conocer qué esfuerzos o qué fuerzas aparecen ahí justamente donde intersecte la estructura con un plano B. Es decir, ¿cuáles son las fuerzas que aparecen en esa parte? Porque deben aparecer fuerzas. Si no aparecen fuerzas internas en la estructura, ¿cómo es que esta carga P1 va a terminar acabando en la reacción? ¿Cómo es que hace el recorrido esa carga? Hace a través de unos esfuerzos internos que se reproducen en una fuerza. ¿Ok? Entonces la idea sería seccionar, es decir, agarrar un plano y cortar la estructura. En general, ese plano es paralelo justamente a la sección de la viga. Entonces yo hago un corte. ¿Qué pasa? Digamos que el método es muy equivalente al método de las secciones, ¿verdad? Yo hago un corte y puedo trabajar con la parte de la izquierda o la parte de la derecha. Dependiendo, si me corto horizontal con la parte de arriba o con la parte de abajo, da lo mismo. Pero con una de las secciones. Ahora, ¿qué ocurre? Para que esa sección esté en equilibrio, entonces en el lugar donde yo estoy aplicando el corte hay fuerzas internas. ¿Ok? Hay esfuerzos internos.
Entonces, en general tendría, por ejemplo, esta situación. Supongamos que yo tomo la parte AB, hice el corte en B. Para que todas estas estructuras estén en equilibrio, aquí aparecen distintas fuerzas. Fíjense que esta es una estructura en 3 dimensiones. X y Z, ¿verdad? Es decir, las cargas están en cualquiera de las direcciones. Cuando tengo así esta clase de situaciones, yo realmente en vez de tener cada uno de estos elementos diferenciales de esfuerzos, yo los puedo sumar. Puedo sumar todos estos esfuerzos pequeñitos. Y me va a resultar, evidentemente, una fuerza resultante y un momento flector. ¿Recuerdan que todo un sistema de fuerzas yo siempre lo puedo reemplazar por una resultante y un flector? ¿Van a haber situaciones en donde esa resultante sea cero? Sí, tranquilamente lo puede haber. ¿Situaciones en donde el momento puede ser cero? Sí, tranquilamente lo puede haber. Ahora, no es lo más general. Eso ya serían situaciones particulares, pero pueden existir. De forma general, entonces tendríamos así, una resultante y un momento flector. Pero ojo, una resultante orientada en cualquier dirección. Un momento flector en cualquier eje. Ahora, como les había dicho ya en su momento, hay situaciones en donde yo tengo que tratar de acomodar, ya sea las fuerzas, los esfuerzos, las direcciones, teniendo en cuenta lo que más información me pueda revelar. En el sentido, yo tengo una reacción, una resultante oblicua y un momento oblicuo. Ahora bien, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si en vez de tener esa R en una dirección cualquiera, yo calculo la resultante en cada uno de los ejes? Es decir, ¿qué hubiese pasado si yo calculase, por ejemplo, aquí la resultante en X? Aquí la resultante en Z. Y aquí la resultante en Y. ¿Qué información me puede reflejar? Ahora ya un poco más interesante. ¿Por qué? Porque la resultante en X, por ejemplo, ¿cuál es la particularidad que tiene en este caso? La particularidad es que esa resultante tiene la dirección axial de la viga. Es decir, es a lo largo de la viga, a lo largo de sus fibras. Quiere decir que un valor positivo de esa R me va a indicar que generaría una tracción, mientras que un valor negativo me indica que hay una compresión. Entonces me dice, me refleja algo. Ah, esa es la componente en la dirección del eje. O más aún, esa es la dirección normal a la sección. Entonces, siempre que nosotros calculemos esa fuerza en la dirección del eje, a esa fuerza nosotros lo llamamos fuerza normal. Normal a la sección, ¿ok? Entonces, es muy interesante ahí. ¿Qué pasa con RZ o RI para este caso? Son las direcciones que están en el plano de la sección. El plano de la sección es el plano ZI. Están en el plano. Esas fuerzas nosotros les llamaremos a partir de ahora fuerzas cortantes, que son transversales a la dirección axial de la pieza. ¿Por qué nos conviene separarlas? Por un lado, generan efectos totalmente distintos. Las fuerzas normal generan tracción o compresión directamente, mientras que las fuerzas cortantes generan flexión. Al generar flexión tienen otro comportamiento interno. Entonces es más fácil tratarlos por separado ya desde ahora, porque más adelante vamos a ver los efectos diferenciados de cada, o sea, lo van a ver. De la misma forma, entonces también me resultaría a mí interesante dividir el momento en los 3 ejes. Por ejemplo, el momento alrededor del eje axial, en este caso el eje axial coincide con la X, a ese momento nosotros lo llamamos momento torsor. ¿Ok? Momento torsor, alrededor del eje axial. Los momentos alrededor de los otros ejes, alrededor del eje Z o alrededor del eje Y, son los momentos flectores. Evidentemente, el momento flector genera flexión, genera fuerza normal. Momento torsor genera una torsión
que al final de cuentas va a generar esfuerzos de corte. Por eso, es sumamente importante que nosotros ya lo diferenciemos a partir de ahora, porque más adelante vamos a darnos cuenta el comportamiento, lo que genera cada una de esas fuerzas. Entonces, en vez de trabajarlo así, de una forma genérica, que no me refleja mucha información, trabajaríamos de esta forma. Voy a tener normal, cortante I, cortante Z. Momento torsor, momento I, momento Z. Entonces, en general, una estructura que tenga cargas en 3 direcciones, entonces tendría estas incógnitas. Serían 6. Normal, lo simbolizamos como N. En la mayor, creo que eso sí ya es algo unánime, ¿verdad? Tener la fuerza normal como nomenclatura N. Para las fuerzas cortantes sí hay una pequeña variación. Algunos autores usan la nomenclatura Q para fuerza cortante y otros autores utilizan la nomenclatura B corta. Entonces, o Q o B corta son válidas. ¿Ok? Son válidas. Para el momento torsor, solemos utilizar T directamente o M sub T. Un M subíndice T. Para los momentos flectores es M subíndice el eje. Es decir, MI significa momento alrededor del eje I. MZ significa momento alrededor del eje Z. Entonces, fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuerzas a determinar. ¿Cómo lo determinamos? Absolutamente aplicando los conceptos que ya tenemos. Sumatoria de fuerza en X, en Y, en Z, momentos, etc. Y ya está. Es decir, aplicando el equilibrio. Ahora bien, no siempre vamos a trabajar con estructuras en 3 dimensiones. Perdón, no siempre vamos a estar trabajando con estructuras con cargas en 3 direcciones. En general, trabajaremos con estructuras planas. ¿Recuerdan a qué nos referíamos con estructuras planas? Básicamente que el desarrollo de la estructura y las cargas forman parte de un mismo plano. ¿Ok? Entonces quizás ahí convenga bastante centrarnos y por sobre todo profundizar un poquito más, ya que es algo que se repite, algo que sí se ve en la realidad. El caso más común de una estructura plana es una cabreada, una cercha, sí, una cabreada, una cercha. Ambos son iguales, ¿verdad? Una cercha metálica de un tinglado. Un tinglado yo puedo tener... Ok, por ejemplo, supongamos que este es un tinglado que está alineado. Aquí están los pilares. Y cada uno de estos elementos son cerchas o cabreadas. Y son estructuras que se van repitiendo paralelamente. Y además, toda esta estructura trabaja como si fuese una estructura plana. Porque en ese plano se encuentran todas las cargas que recibe. En general, evidentemente hay cargas horizontales que luego se soluciona con riostras y otros elementos de conexión, ¿verdad? Pero en general se los consideran como estructuras planas. Entonces es algo que realmente nosotros vemos mucho tiempo y lo vemos en la realidad. Entonces es bueno lograr identificar el comportamiento. Tú puedes mostrar esta situación, una barra, un elemento, da lo mismo, aplicados con esta fuerza F1, F2, F3, F4 y evidentemente supongamos que está en equilibrio. De repente alguien me dice, fulano, ¿sabes qué? Yo quiero saber cuáles son las fuerzas internas que se dan en este elemento, no sé, en este elemento que aparece en la pantalla, pero hay que saber las fuerzas internas en la sección S. Es decir, me intriga saber qué pasa aquí.
Y si yo lo tomo como una estructura completa o un elemento completo, a simple vista yo no puedo calcular eso. Para eso yo debo seccionar. Entonces lo que hago es un corte. Ahora bien, si yo hago este corte aquí y dejo que la estructura, por ejemplo, sea algo, no sé, algo así, y tengo aquí el F1 y aquí tengo el F2, evidentemente esa estructura que yo grafiqué aquí abajo, siendo este, por ejemplo, el corte SS, es evidente que no va a estar en equilibrio. Es más que evidente. Ahora, tampoco tiene sentido, porque yo corté, ¿y qué pasó con el efecto que generaba toda esta parte? No está contemplado aquí. Entonces, ahí es donde aparecen esas fuerzas internas con la idea de equilibrar estas cargas. Entonces, cuando yo tengo estructuras planas, las fuerzas internas, en vez de ser 6, pasarían a ser 3. Pueden llegar a ser 0, algunos sí pueden ser, pero pasarían a ser 3. Normal, cortante y el momento flector. Entonces, para que esto esté en equilibrio, yo tendría que agregar aquí una fuerza normal, una fuerza cortante y también un momento flector. Y ahí yo puedo decir, ah, sí, ahora la estructura, esa sección sí está en equilibrio. Pero fíjense, Q o B o N o M, yo no tengo idea de los valores. Los debo calcular. ¿Cómo calculo? Sumatoria fuerza en X igual a 0. Sumatoria fuerza en Y igual a 0. Sumatoria de momentos de fuerza, por ejemplo, en este caso, respecto a la sección S. Es decir, a la sección del corte. Y me faltaría conocer, qué sé yo, cada una de estas distancias, de 1, de 2, etcétera, y disposición de cargas para poder calcular los momentos. Aquí yo planteo 3 ecuaciones, 3 incógnitas, lo resuelvo sin ningún inconveniente y saco los valores de las fuerzas internas. ¿Ok? Entonces se dan cuenta, no hay nada nuevo. Lo único nuevo es la interpretación de esas fuerzas internas y evidentemente la obtención de los diagramas, que es sumamente importante. Es de vital importancia la obtención correcta de los diagramas. Y la interpretación, la correcta interpretación, sumamente importante. De aquí hasta el resto de nuestras vidas. Y lo repito, es sumamente importante. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, N, Q y M, yo los pongo sin tener idea. Yo no sé si la normal es hacia la derecha, hacia la izquierda, la cortante para arriba, para abajo. No, los coloco. Puedo intuir, claro, puedo intuirlo, pero no lo sé. Entonces, de ahí, un poquito más adelante lo vamos a ver también, nace la idea de definir la convención de signos. Es decir, ¿cuándo vamos a considerar una normal positiva? ¿Cuándo vamos a considerar una cortante positiva? ¿Cuándo vamos a considerar un momento positivo? Etcétera. ¿Ok? Y esa convención de signos no es arbitraria, sino que me indica algo, me refleja una información. Entonces, fíjense que si yo hacía el corte a la izquierda, me quedaba esta situación. Una normal, cortante y momento flector. Fíjense que de vuelta yo los puse sin tener idea. Evidentemente que la normal, para equilibrar, va a tener que terminar apuntando para la izquierda. Eso es categórico aquí, ¿verdad? Pero de buena primera solo puede poner y suponer sin ningún problema. De repente alguien me dice, ¿sabes qué? No, a mí no me gusta F1, F2, yo quiero trabajar con F3 y F4. Y bueno, sin ningún problema, esa persona puede agarrar el corte del otro lado, es decir, la otra sección. Y le debe
arrojar exactamente los mismos valores. Porque la sección S es la misma. Indistintamente si yo me pongo aquí y lo miro para este lado o si me pongo aquí y lo miro para el otro lado. Es la misma sección. Ahora, ojo aquí, porque por más que sea la misma sección, fíjense cómo algunas de las fuerzas, o sea, las fuerzas se invierten, no algunas, todas, ¿verdad? Se invierten. Es decir, en la sección de la izquierda, yo tomé N para la derecha. Por lo tanto, en la acción de la derecha, por acción y reacción, es opuesto. La cortante B, yo tomé para abajo, por acción y reacción, es opuesto. El momento flector lo tomé en sentido antihorario, por acción y reacción, es opuesto. Y aquí ocurre lo mismo que ocurría cuando hacíamos el método de las secciones o el cálculo de los nudos en las armaduras. Si yo ya supongo una forma, entonces eso arrastro hasta el final. ¿Ok? Vamos a ver entonces cuál es esa convención de signos. Fíjense lo que ocurre aquí. Si bien esta parte es la parte de la izquierda, el corte me va a indicar en qué sección o con qué parte yo tendría que verificar los signos. En esta parte, el corte está a la derecha de la sección. Está a la derecha de la sección. En ese caso, cuando yo trabaje con mi convención de signos, yo me voy a fijar en la cara derecha. Vamos a fijarnos en el otro corte. El otro corte, sin embargo, el corte lo hice a la izquierda de la sección. Entonces en mi convención de signos me voy a fijar en el lado izquierdo. Esta convención de signos es sumamente importante también que nosotros lo logremos definir. Esta convención de signos lo que me indica es cuáles son las direcciones y sentidos positivos para momento, para la fuerza normal, para la fuerza cortante. Dependiendo de qué lado esté mi corte. En el primero, si mi corte es este de aquí, la normal siempre va a ser positiva si sale de la sección. Si sale de la sección. La cortante va a ser positiva si va para abajo y el momento flector si es antihorario. Si por alguna cuestión de la vida yo hice el momento, yo trabajé con la sección de al lado, es decir, con la otra sección, con el corte a la izquierda, mi normal va a ser positiva saliendo a la sección. La cortante va a ser positiva para arriba, ojo, no es para abajo, es para arriba. Y el momento en sentido horario, ojo. ¿Ok? Entonces, fíjense que quizás, lo que más nos convenga realizar aquí es cuando yo hago un corte, quizás lo más fácil sería siempre suponer positivo. Siempre suponer normal positivo, cortante positivo y momento positivo. Y luego me arroja el resultado con los signos que le corresponde. Esa quizás sea la forma más fácil de resolver este tipo de ejercicio en donde me pilla calcular fuerzas internas y diagramas de estado. Vamos a llegar a ver un ejemplo luego. Ahora, ¿qué pasa? Así como logré ya determinar, aquí logramos determinar, fíjense, logramos determinar la fuerza interna en la sección S. ¿Cómo? Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, momento de fuerza respecto a S. ¿Qué pasa si alguien me dice, ¿sabe qué? Me equivoqué, yo quiero calcular aquí. En la sección, no sé, T. No, R, no sé. La sección T, que es distinta. Entonces volvería a calcular. Y si alguien me dice, no, era aquí realmente en la sección A. Y debería volver a recalcular. Entonces la idea es lograr determinar cómo varían todas esas fuerzas dependiendo de la posición.
Fíjense una cosa. En este capítulo nosotros más nos vamos a centrar al análisis de vigas. Es decir, ya no de una armadura, sino de una viga. O de una viga en L, puede serlo sin problema. Una viga así simple como aparece en pantalla. Las condiciones de carga sí podrían ir desde lo más simple, a una carga puntual, hasta algo muy complejo como lo que aparece en pantalla. Combinaciones de carga puntuales con cargas distribuidas, etc. Lo puede haber sin ningún problema. Entonces lo debo entender. Supongamos en esta estructura me pide el personaje, C, yo quiero calcular la fuerza interna de la sección C. ¿Cómo lo hago? Y bueno, lo primero, calcular las reacciones. ¿Cómo calculan las reacciones aquí? Momento en A, me sale la reacción en B. Momento en B, me sale la reacción en A. Ya está, sencillo. Ahora me voy. Vamos a calcular la fuerza interna en la sección C. ¿Qué tengo que hacer? Evidentemente una sección, un corte que pase por C. Y de ahí de vuelta es indistinto trabajar con la parte izquierda o la parte derecha. Fíjense, trabajar con la parte izquierda implicaría trabajar con R, P1 y Q1. Tres variables, o tres cargas, vamos a decir. Trabajar con la parte derecha sería P2, P3, RB y Q2. O sea, con 4. Quizás esa sea la única inclinación que me defina ir por la sección izquierda o la sección derecha. Vamos a suponer que me voy por la parte izquierda. Yo hago el corte aquí en C y automáticamente, ¿qué debo darme cuenta? Debo darme cuenta todo lo que afecta a la sección entre A y C. Es decir, la reacción en A, la carga P1, la carga Q1. Todo eso me debo dar cuenta. Y luego, en la sección del corte, automáticamente lo que hago es colocar la fuerza normal, colocar la fuerza cortante y colocar el momento flector interno. Automáticamente. Todos en la dirección positiva, que sería lo más fácil. Ahora, ¿qué pasa? Para no colocar todo, yo de repente me puedo dar cuenta. Me doy cuenta que en esta estructura no hay nadie que genere fuerzas horizontales. Por lo tanto, no existiría una fuerza normal. Entonces, N, yo ya sé de entrada que es 0. Entonces, yo tranquilamente podría directamente no incluirlo. Y quedaría así como aparece en la gráfica. La cortante para abajo, porque es la cortante positiva, y el momento antihorario, porque es el momento positivo. ¿Ok? ¿Cómo resuelvo esa estructura? Sumatoria de fuerza en X igual a 0, ya saqué que era normal 0. Sumatoria de fuerza en Y igual a 0, me sale la cortante. Sumatoria de momento en C igual a 0, sale el momento. ¿Qué pasa si quiero trabajar con la otra parte? Con la otra parte, yo supondría los valores de M y cortante positivos en esta dirección, o directamente, como este va para abajo, aquí va para arriba, como esto es antihorario, aquí es horario. Evidentemente opuesto por acción y reacción. Es indistinto con el que yo trabaje, ambos me arrojan exactamente el mismo resultado. Recordemos esa convención. Mi corte está a la izquierda, es este de aquí. Mi corte está a la derecha. A la derecha es este de aquí. Ahora, vamos a ver este ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo corresponde a una conexión de una tubería. Justamente tiene un codo a 90 grados. Tiene distintas cargas, distintos elementos que intervienen, ¿verdad? Me dice, la estructura es ABC, un codo. Hay unas cargas verticales de 50, 24,52 y 9,81 newtons.
Y fíjense que hay un momento alrededor de este eje, es decir, del eje que pasa por A, de 70 newton por metro. Todas esas cargas. Y viene alguien y me dice, che, fulano, yo quiero lo siguiente. Yo quiero calcular las fuerzas internas que se me da o que ocurren en B. Hace por el favor, calculame pues eso. Dale, sin problema, le dice. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ustedes tienen evidentemente dos opciones y ambas son correctas. Por un lado, yo puedo tomar toda esta parte y calcular las reacciones en B, las fuerzas internas en B. Por otro lado, tomar toda esta parte y calcular las fuerzas internas en B. Ambos salen los mismos valores. Algunos tienen ciertas simplificaciones, otros tienen ciertas dificultades. ¿Qué pasa? Yo puedo ir por el lado A, por el lado de la izquierda, por así decirlo. Pero para eso debería calcular la reacción aquí, la reacción aquí, la reacción aquí y los momentos. Es decir, para usar la sección de la izquierda, yo debería tener bien definidas las reacciones. Y luego con las reacciones calcular la fuerza interna en B. ¿Cuál sería el problema ahí? El problema tan solo sería si es que calculé mal las reacciones. Ya arrastraría un dato erróneo a otro, a otro, a otro y evidentemente todo terminaría estando mal. Sin embargo, si tomo el de la derecha, fíjense que las únicas fuerzas que influyen son las cargas, son datos. Entonces, corro menos riesgo de equivocarme. Vamos a suponer que tomamos la parte de la derecha. ¿Ok? Me pide determinar las fuerzas internas en la sección B. Tomo la parte de la derecha y básicamente sería esto. Este es el corte de la derecha. Esta es la sección derecha. ¿Qué pasa? Están las cargas, ¿sí? 9, 24, 50 y el momento. Ahora, ¿yo puedo decir que esto está en equilibrio? No, no lo puedo decir que está en equilibrio. Para decir que está en equilibrio, ¿qué tengo que hacer? Y de forma genérica lo puedo hacer diciendo, aquí va a haber una cortante I. Aquí va a haber una normal. Aquí va a haber una cortante Z. Además, aquí va a haber un momento torsor. Aquí va a haber un momento flector. Y aquí va a haber otro momento flector. En este caso, como no es una estructura plana, evidentemente tengo 6 incógnitas. ¿Ok? Entonces, quedan esas incógnitas. ¿Cómo lo determino? Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de fuerza en Z, sumatoria de momento X, sumatoria de momento en Y, sumatoria de momento Z. 6 ecuaciones y 6 incógnitas, sin ningún problema. Empiezo. Sumatoria de fuerza a lo largo del eje X. Fíjense que lo definí yo X como esta dirección. No hay ninguna fuerza en esa dirección, por lo tanto la normal ya resulta ser 0. Simplificado. Sumatoria de fuerza en Z, en la dirección también plana, vamos a decir. No hay ninguna fuerza en esa dirección, por lo tanto la cortante en Z termina siendo 0. Sumatoria de fuerza en Y. Ahí evidentemente ya interactúan la carga de 50 newtons, la carga de 24,52 y la carga de 9,81. Entonces sería VI menos 9,81 menos 24,52 menos 50 igual a 0. Despejando me queda VI igual a un valor 84,3 aproximadamente. ¿Ok? Ya calculé. Siguiente. Sumatoria de momentos X y Z, ¿verdad? Evidente. Sumatoria de momentos alrededor del eje X. ¿Por qué hacemos respecto al punto en donde pasa nuestra sección o nuestro corte? Porque ahí automáticamente le eliminamos a la N, a la cortante Y y a la cortante Z. Y tan solo calculamos el momento que generan las cargas externas. Momento respecto al eje X. La carga de 9,81 no genera. 24 sería por la distancia de 0,625.
y el de 50 sería por 1,25, que es lo que está acá. Despejo el momento y me sale tanto. En este caso, recordemos el momento alrededor del eje X, perdón, alrededor del eje axial de la barra, en ese punto sería el momento torsor. Momento, momento alrededor del eje Y. No hay ninguna carga horizontal que genere momento alrededor del eje Y, por lo tanto, MI es 0. Momento alrededor del eje Z. De vuelta calculo los momentos de cada una de las fuerzas. Aquí lo único al revisar luego me di cuenta que esto debe ser 0,25. Pero sería la distancia de cada una de estas fuerzas al eje Z. El brazo de palanca, ¿verdad? Sería 0,25 y 0,50. Ya está. Entonces, la forma de calcular es básicamente resolver un equilibrio de una sección en donde justamente el plano de la sección o el plano de corte pase por el lugar en donde me gustaría calcular. Esta animación puse tarde. Dice lo siguiente a partir de ahora. Para no tener que calcular en B y luego alguien me diga, no, ¿sabes qué? Fallé, realmente tenía que ser aquí, en esta sección D, y tenga que volver a calcular todito. La idea es entonces que nosotros logremos hacer un diagrama, un esquema, un bosquejo de cómo varía, ya sea la cortante, la normal o el momento flector. Para que justamente cuando ese personaje me diga, me equivoqué, no le digas, no, acá está el diagrama, mira dónde querés y vas a tener el valor. Entonces, ¿cómo obtengo ese diagrama de cortante o de momento flector? Vamos a ir a una, quizás la estructura más simple que vamos a llegar a ver en nuestras vidas, por así decirlo. Estoy exagerando, pero es cierto. Una viga simplemente apoyada, una longitud L y la carga P en el medio. ¿Cuál sería el primer paso aquí? El primer paso a determinar las reacciones. Como sumatoria de fuerza en A, saco la reacción en B, sumatoria de fuerza en B, saco la reacción en A. O sea, sumatoria de momento, perdón. Evidentemente, en esta estructura, por la simetría y la igual disposición de carga, o sea, de reacciones, las reacciones en A y en B son iguales y son iguales a P sobre 2. No hay mucho secreto. Ahora bien, esta es la estructura con la que nosotros queremos, o sea, de la cual queremos obtener un diagrama de fuerza normal, fuerza cortante o momento flector. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? La idea es hacerlo de forma genérica, es decir, tratar de describir una función, es decir, tratar de escribir B, la cortante, en función a X. Tratar de escribir el momento en función a X. O, ¿por qué no? La normal en función a X. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta función lo que me describe es la variación de la fuerza normal, la variación de la fuerza cortante o la variación del momento flector. Y la variación yo puedo traducir a un dibujo, a un gráfico, a un diagrama. Entonces, la idea es hacerlo por cortes. ¿Cómo lo hago? En general, para hacer un corte, lo que tendría que tener en cuenta es analizar un tramo genérico, pero en donde no haya una variación apreciable de las cargas. Es decir, fíjense, entre A y D siempre estaría actuando la reacción y nadie más. Aparece la reacción, ninguna otra carga, hasta donde aparece la carga P. Entonces yo puedo hacer un análisis genérico entre A y D sin ningún problema. Luego aparece la carga P y puedo repetir la misma idea, pero entre el tramo D y B. Entonces yo podría hacer
un corte, supongamos que esta es la distancia X, hasta la sección C. Y la sección C va a ser una sección totalmente genérica. O puedo hacer un corte luego de la carga. Y esta posición podría ser X o podría ser L menos X, porque lo que yo estoy midiendo es aquí. Perdón. Ahí. Esto es X, pero lo que yo necesito para ese otro corte es la distancia hasta el apoyo. Entonces necesito esto, que es L menos X. Y ahí hago el corte en C. Me doy cuenta que voy a tener la reacción, la distancia va a ser X, fíjense, la cortante va a ir para abajo porque lo supongo y un momento flector. La normal ya es cero porque evidentemente la normal es cero en toda la vida. O el corte en E, perdón. El corte en E al revés, está la reacción, la cortante yo supongo positivo, ¿verdad? Para arriba, un momento flector. Y a partir de aquí, nosotros vamos resolviendo tramo por tramo la cantidad de tramos que sean necesarios. En este caso, 2 tramos. De A hasta D, porque en D está aplicada la carga, no porque es la mitad, sino porque está aplicada la carga. Y de D hasta B, porque ahí es el último tramo. Entonces vamos a analizar entre A y D. ¿Qué ocurre entre A y D? Ocurre esto que está aquí. Este esquema que está aquí a la izquierda. Si yo hago sumatoria de fuerza igual a 0, me doy cuenta que la cortante siempre va a ser igual a la reacción en este caso. Y sale igual a P sobre 2. Y sale positivo. Por lo tanto, la cortante es positiva ahí. ¿Qué logré hacer aquí? Aquí, quieran o no, hice una función respecto a X. Pero me puedo dar cuenta que no depende de X. Es decir, yo puedo dar el valor que sea de X y siempre va a terminar siendo, en este caso particular, constante. Eso no significa que siempre la cortante es constante. No, para nada. En este caso sí. Ya me doy cuenta que es constante. ¿Qué significa? No importa en dónde sea que yo esté tomando la sección, siempre la cortante va a ser P sobre 2. En este tramo, ojo, en el tramo AD. ¿Qué es lo siguiente que yo quiero determinar? Lo siguiente que yo quiero determinar es el momento en el tramo AD. Entonces hago sumatoria de momentos en C igual a 0. ¿Qué voy a obtener si hago un momento aquí? El momento de la reacción, porque es la única carga que aparece, P sobre 2 por L sobre 2. Perdón, P sobre 2 por X. P sobre 2 por X. Y a eso le tengo que sumar el momento M, que es un momento concentrado. Al resolver esa ecuación me doy cuenta que el momento es igual a P por X sobre 2. Fíjense que aquí ya expresé el momento en función a X. Y me doy cuenta que varía de forma lineal, es decir, X es 1, el momento es P sobre 2. X es 2, el momento es P. X es 3, el momento es 3 medio P. Y así sucesivamente. Entonces ya me doy cuenta, va creciendo. Va desde X igual a 0, genera un momento 0. Y para X igual a L sobre 2, que es justamente el final del tramo AD, el momento termina siendo en este caso PL sobre 4. Que es reemplazar, es agarrar X igual a L sobre 2 y reemplazar aquí. Cuando logramos esto, ahí básicamente tenemos el diagrama definido, nos falta graficar. Luego analizamos el otro tramo, el tramo restante, en este caso DB. Como para el tramo DB, yo utilizaría este corte que está aquí abajo, este que está aquí. Entonces mi referencia sería L menos X. Es decir,
Sumatoria de fuerza n igual a 0, me doy cuenta que la cortante y la reacción B apuntan hacia el mismo lado, por lo tanto mi cortante está mal. Es decir, mi cortante debe ser para abajo, por lo tanto sale negativo. Y además, si la cortante va para abajo, según nuestra convención de signos, en esa parte debe ser una cortante negativa. Entonces, ahí ya hay una diferencia. En el tramo AD, mi cortante es positiva, y en el tramo DB, mi cortante es negativa. Lo siguiente, el momento. El momento lo hacemos respecto a la sección. Y aquí es donde usamos este tramo que sobraba, que era L menos X. Y hacemos momento aquí, L menos X por RB igual a M. Me sale la expresión. De vuelta es una variación lineal. Tan solo que ahora, para X igual a L sobre 2, el momento sale PL sobre 4. Y para X igual a L, el momento sale 0. Fíjense aquí lo importante. Aquí en X igual a L sobre 2 y en X igual a L sobre 2, evidentemente estos deben ser iguales siempre y cuando no haya momentos concentrados externos, ¿verdad? Deben ser iguales por la continuidad. Son la misma sección. Es lo que les dije. Es la misma sección, solamente que uno miro de izquierda y el otro miro para la derecha. Y ya está. Eso también es una forma de darnos cuenta si es que estamos haciendo bien o no, comparando esos resultados de los momentos. Ahora, tengo mucho escrito. Tengo básicamente calculado los valores. ¿Cómo eso yo plasmo en un diagrama? Y básicamente es graficar. ¿Cómo es la cortante de 0 a L sobre 2? Constante igual a más P sobre 2. Entonces, hago el esquema. Aquí, voy a tratar de dibujar en azul. Empiezo aquí. La cortante es positivo P sobre 2. Entonces subo positivo la cortante P sobre 2. Voy dándole valores a X. Voy dándole valores a X. Distintos valores. Me doy cuenta que la cortante no cambia. Entonces se mantiene constante. Se mantiene constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparece una carga externa. En este caso aparece P sobre 2, o sea, P. Entonces lo que ocurre es, aquí hay un descenso, un salto, en donde, ojo aquí, todo el salto es P. Entonces básicamente me queda P sobre 2 positivo, mantiene constante, menos P, me debería salir menos P sobre 2. ¿Ok? Luego, en este tramo, se mantiene constante de vuelta hasta llegar aquí y aquí se cierra. Aquí lo importante es darse cuenta de lo siguiente. Fíjense que aquí teníamos antes reacción en A. Este valor aquí debe reflejar lo que pasa en este punto del diagrama. Para arriba, para arriba. Entonces mi diagrama debe ir hacia allá. Aquí aparece también la reacción en B. Y esta reacción de diagrama para arriba. Y este valor es RB y este valor aquí es RA. ¿Se dan cuenta cómo estas cargas concentradas o reacciones concentradas producen un salto en mi diagrama? Salta, se mantiene constante en este caso, luego un salto y se mantiene constante. Entonces, esa es la forma de obtener este diagrama de fuerza cortante. De vuelta, este caso es muy simple, muy simple. Requiere práctica, requiere realmente que practiquemos, por sobre todo para adquirir la agilidad y la rapidez. ¿Ok? Luego, evidentemente, depende siempre de nuestra concentración, de la capacidad de hacer bien, de no equivocarnos, etc. Ahora, ¿cómo grafico el momento? Aquí nosotros ya dijimos que era lineal. Y empieza en X igual a 0, el momento es 0.
Y en x igual a L sobre 2, el momento es PL sobre 4. Entonces, básicamente tendría una forma que va a crecer hasta L sobre 4. Y del otro lado, en el tramo de B, es al revés. Empieza en PL sobre 4, que es este personaje de aquí, y termina en 0. Termina aquí. Y ahí se forma mi diagrama. Es decir, se forma este diagrama. En x igual a 0, el momento es 0. En x igual a L sobre 2, el momento es PL sobre 4. En x igual a L, el momento es 0. Y ahí obtengo este diagrama de momento flector. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad? La idea. La idea es llegar a escribir esa fuerza normal, en este caso eran 0, pero en todo caso la fuerza cortante y el momento flector en función a la X, en función a una cierta distancia genérica. ¿Para qué? Para luego nosotros poder graficar el diagrama, para obtener el diagrama fuerza cortante, para obtener el diagrama momento flector. Y conocer estos diagramas son de suma importancia, porque cuando diseñemos un elemento a flexión, a nosotros nos va a importar este pico que está aquí. Cuando diseñemos refuerzos de clavos y demás, nos va a importar el diagrama fuerza cortante. Y así sucesivamente dependiendo de la situación. Pero todo tiene una utilidad. Fíjense que aquí aparece el momento flector positivo para arriba. En el Beer-Johnson también grafica el momento positivo por arriba. ¿Verdad? En general nosotros estamos acostumbrados o nos acostumbramos a hacer el diagrama de momento flector positivo para abajo. Y cuando nosotros resolvamos los ejercicios, los vamos a hacer así. Momento positivo para abajo. Y los voy a explicar también más adelante por qué utilizamos esa convención, ¿verdad? Esto solamente el diagrama momento va positivo para abajo. Es decir, esto hubiese sido un triangulito para abajo. Igual no estaría mal, ¿verdad? No estaría mal hacer de esta forma. Tienen diferentes finalidades nada más. Lo único o lo más importante aquí es indicar el signo del diagrama. Si yo no indico el signo, ahí está mal, está incompleto. Si me parece tan solo el triangulito sin el signo, está incompleto, está mal. Es decir, no está bien. ¿Ok? Para nuestra siguiente clase, entonces ya, por último, ¿verdad? Y ya haríamos ejercicio a continuación, estaríamos viendo cuál es la vinculación o cuál es el vínculo que existe entre esas cargas, evidentemente, y la cortante y el flector. Es decir, este valor que está aquí y este valor que están aquí tienen una relación. De alguna manera se vinculan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para obtener un momento, fue generado por una carga cortante. Entonces, hay una relación entre ellos. Hay una relación entre ellos. ¿De qué me sirve interpretar eso? Si existe o no existe o cómo funciona esa relación. Me sirve para poder ver estos diagramas y decir, ah, mira, un poco tiene sentido. Estos diagramas son coherentes. Es decir, entender esa relación me va a servir para darme cuenta si es que dos diagramas están relacionados o no. ¿Ok? Entonces, eso sí estaríamos viendo para ya en la siguiente clase y nos daría también el tiempo para llegar a resolver uno o dos ejercicios así desde cero. Entonces, no sé si es que hay consultas o no.
en ese caso, es decir, por mi parte es hasta aquí. ¿Verdad? Si hay consultas, les escucho. De lo contrario, son libres por hoy. Recordemos, eh, mañana ustedes no tienen clase. El que quiera rendir mañana o el que quiera rendir el sábado tan solo se debe inscribir en el form que lo voy a habilitar una vez terminadas las clases de hoy. ¿Verdad? Entonces, en el caso de no haber consultas, están libres. Muchas gracias por la atención. Chao, profe. Chao, chao. Gracias, profe.